Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Jiménez. Dentro del mundo cibernético, época de la inteligencia artificial, en la era digital, el robo de cuentas en redes sociales es el delito cibernético número uno en nuestro país. Y este será el tema que abordaremos el día de hoy en Biosfera Podcast. Platicaremos con una experta en ciberseguridad, la doctora Magnolia Nájera Hernández. Hablaremos de robo de cuentas en el ciberespacio, entre hackeo y craqueo. No se lo pierdan en punto de las 3 de la tarde a través de Facebook Watch. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Jiménez. Dentro del mundo cibernético, época de la inteligencia artificial, en la era digital, el robo de cuentas en redes sociales es el delito cibernético número uno en nuestro país. Y este será el tema que abordaremos el día de hoy en Biosfera Podcast. Platicaremos con una experta en ciberseguridad, la doctora Magnolia Nájera Hernández. Hablaremos de robo de cuentas en el ciberespacio, entre hackeo y craqueo. No se lo pierdan en punto de las 3 de la tarde a través de Facebook Watch. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Hoy es miércoles 4 de septiembre del año 2024 y es el momento preciso para hablar acerca de un término que ha pasado a formar ya parte de nuestra vida diaria o debería pasar a formar parte de nuestra vida diaria. ¿Qué es la seguridad informática? La ciberseguridad. ¿Cómo es que acceden a nuestras cuentas bancarias sin que nosotros lo sepamos? ¿Cómo es que nos roban las cuentas de nuestras redes sociales? ¿Cómo es que nos roban nuestra identidad? De esto y más vamos a hablar en los próximos minutos en esta emisión especial de Biosfera Podcast, pero ¿saben qué? También vamos a tener los pormenores de un evento que ya es referente a nivel nacional, la Expo Ciencias, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, próximamente, y que aquí en Chiapas se están haciendo ya los selectivos para enviar a todas aquellas jóvenes promesas en el ámbito científico y tecnológico que seguramente van a poner muy en alto el nombre del estado de Chiapas a nivel nacional e internacional.
Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. ASGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusain, delicia hecha realidad. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Muy bien, pues les doy la bienvenida nuevamente a esta emisión especial, la número 124 de Biosfera Podcast, un programa especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante y que debería preocuparnos, pero más que preocuparnos, ocuparnos a todo mundo. ¿Qué es la seguridad informática? También conocida como ciberseguridad. La seguridad informática es una disciplina que tiene como objetivo proteger la integridad y privacidad de la información almacenada en un sistema informático. Esto engloba medidas de protección tanto físicas como digitales para prevenir, detectar y responder a todo tipo de amenazas que puedan poner en riesgo los sistemas de información, pero sobre todo nuestros datos privados. La importancia de la seguridad informática en la actualidad es fundamental gracias al incremento exponencial del uso de la tecnología en nuestras vidas. A medida que nos adentramos más y más y más en la era digital, destellos de vulnerabilidad empiezan a lucirse, provocando que los riesgos se vuelvan cada vez más y también más prominentes. Pero para hablar de ello, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, una amiga que conozco desde hace muchos años y que honor a quien honor merece. Tiene una trayectoria impresionante, pero sobre todo un conocimiento que está dispuesta a compartirlo con todos ustedes, nuestros amigos de Biosfera Podcast. Es la doctora Magnolia Nájera Hernández, experta en ciberseguridad. Ella es profesora, investigadora de la Universidad del País Innova, a quien quiero darle la bienvenida. Estimada doctora Magnolia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlitos. Muy buenas tardes a todo tu público. Un gusto saludarlos desde aquí de la Universidad del País Innova, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Me impresiona muchísimo el bagaje que tienes en cuanto a cuestiones de ingeniería, tecnología, todo enfocado a la era digital. Eres ingeniera en electrónica con especialidad en telecomunicaciones, certificada en el estudio de fonética e informática forense. Ahorita nos vas a platicar qué es esto, análisis de información, nivel máster en herramientas de trabajo en Microsoft y lo que se acumule durante los próximos meses, años y lo que nos reste. Muy bien, estimada Magnolia, vamos a entrar en materia. Pero antes de hablar de seguridad digital, tú nos tienes información sobre un evento que va a tener lugar en el estado de Tabasco, que precisamente está enfocado a darle la oportunidad a todos esos jóvenes que tienen la inquietud de participar en rubros como en campos como las ingenierías, la tecnología, la cuestión aeroespacial y demás. ¿De qué se trata, Magnolia? Claro que sí, Carlitos. Pues bien, es la invitación precisamente a todo el público a que puedan incentivar a sus niños, a sus jóvenes, a un evento que vamos a tener aquí en Tuxtla Gutiérrez y también en la ciudad de Tapachula. Son las dos sedes de este evento macro que se llama Expociencias 2024. Expociencias es un proyecto nacional que tiene más de 20 años, que se ha trabajado en todos los estados de la República, que tienen como finalidad promover e incentivar en todos los jóvenes la propuesta de proyectos en el ámbito de la ciencia y tecnología, la divulgación de la ciencia como tal y la proposición de nuevos proyectos que tengan ese carácter de innovación y de excelencia en la medida de sus posibilidades.
Entonces, es un evento que hacemos año con año. La Universidad del País Innova funge como segundo año como sede local y ahora coordina también la sede de Tapachula. Ya se dio en un momento dado también en Pichucalco y bueno, pues también ahí estuvimos trabajando en conjunto con ellos. Pero ahora la etapa en la zona centro de nuestro querido estado pues va a ser aquí en Tuxtla Gutiérrez el 18 de octubre y en Tapachula el 11 de octubre. Entonces es la invitación abierta para que niños y jóvenes puedan participar en este evento, que es un evento señalado, conformado por una red nacional, que es la Red Nacional Juvenil en Ciencia y Tecnología, que trabaja en conjunto con un grupo de especialistas en Latinoamérica, Latinoamérica, para difundir y divulgar precisamente estos proyectos de ciencia y tecnología. Como bien dijiste, primero está la etapa local, que va a ser aquí en Tuxtla, y los que ganen, son 12 ganadores que vamos a obtener de aquí de Chiapas, los que ganen se van a la etapa nacional, que en este caso va a ser en Villahermosa, Tabasco, como tú bien decías. Y los que ganen en Tabasco, en esta etapa nacional, que eso se va a dar en diciembre, pues se van al internacional. Y dentro del internacional, los ganadores se van en este año a ni más ni menos que a Abu Dhabi. Entonces, esa es la invitación para que puedan entrar, presenten sus proyectos, se registren en la página de Innova y pues participen en este evento, ¿no? Que es gratuito, no se les cobra a nadie de los participantes por participar. Y pues nosotros como sede, como coordinadores también, sí tenemos la responsabilidad de ver que los alumnos ganadores pues vayan al nacional y ya después de manera conjunta con la red pues se ve que se les mande, ¿no? A la etapa internacional. Entonces, esa es la invitación. Muy bien. Entonces, este es un escaparate para que todos aquellos muchachos que tengan la inquietud de adentrarse en el fascinante mundo de la ciencia, de la tecnología, pues presenten sus proyectos. Han habido pues ya muchos destellos de estas habilidades que estas nuevas generaciones tienen, y por ahí tenemos a jóvenes científicos, científicas que se han ido a capacitar para su adiestramiento como astronautas análogos. Hay otros que han presentado proyectos en cuanto a nanotecnología, otros como el maestro futuro doctor Carlos Barredo de Tapachula, pues inventó una aleación para recubrir a las naves que tienen reingreso a la Tierra, y la NASA dijo, ¡ey, véngase para acá! Y parece que anda por allá en algún lugar de la Unión Americana, y ganó el segundo lugar internacional en un evento donde presenta este proyecto. Pues muchas felicidades, Magnolia, me da mucho gusto que estén impulsando esto, y en un momento más vamos a continuar platicando de Expociencias, pero quisiera que nos adentráramos en el tema primordial, en el tema principal de esta emisión, la ciberseguridad. ¿Qué tenemos que entender por ciberseguridad o seguridad informática en estos tiempos? Muy bien, Carlitos, pues gracias por tocar este tema que nos incumbe a todos. Comentábamos en días pasados que toda persona que tenga este vínculo directo ya con un dispositivo o con un medio digital, pues tiene que trabajar en esta responsabilidad de la ciberseguridad, tanto para su persona como para todos los que lo rodean. Y en este caso, pues eso viene siendo en parte lo que hablamos del tema de ciberseguridad. Ciberseguridad es un enfoque que viene precisamente derivado de lo que conocemos como seguridad informática. Y seguridad informática también es un tema que deriva de la seguridad de los sistemas de información. Entonces, vamos así por escalas. Seguridad informática habla más de la parte técnica, tanto en software como hardware, de todos los dispositivos informáticos que manejamos. Sin embargo, la ciberseguridad va un poco más allá. O sea, ya este nuevo desglose, o sea, bajamos un peldaño más hacia el tema de la ciberseguridad, ya no solamente va enfocado a los dispositivos informáticos que trabajan con nuestra información o que manejan nuestra información, sino que ya abarca todo tipo de dispositivo que sobre todo mantenga este tipo de transmisión de información, transmisión y recepción de información a través de una red.
Entonces, todo lo que esté vinculado, sobre todo en este caso, a redes de Internet, pues es lo que la ciberseguridad tiene que resguardar y nosotros como tal, pues hacernos responsables de su manejo. Hacernos responsables del manejo de la información en redes. México, de acuerdo a datos del INEGI, estas generaciones ocupan los teléfonos, los dispositivos móviles, computadoras y demás conectados a la red de redes, a la internet, casi 14 horas diarias, de las cuales casi el 70% están dedicadas a actividades de entretenimiento y ocio, lo cual nos habla de, es que yo no sé si decir una actitud irresponsable o cómo, porque con todo el cúmulo de información que tenemos a nuestro alcance, paradójicamente, estas generaciones son las más ignorantes en cuestiones de conocimientos básicos y también hay lamentablemente una pérdida acelerada de valores en la convivencia social. ¿A qué se debe esto, doctora Magnolia? Bueno, no quisiera yo señalar, ¿no?, que la gente joven es la más vaga o la más irresponsable. Simple y sencillamente es este mismo entorno en la que ya viven, en la que vemos algo de manera tan cotidiana que perdemos el sentido de la responsabilidad en un momento dado. Pero tal vez no es porque sea gente que no conozca o gente vaga en ese aspecto. Hay que ver esa situación de otra manera. En realidad es el hecho del hábito de manejar este tipo de dispositivos y sistemas que están siempre conectados a través de redes de internet, genera en las personas la falta de aptitud o actitud para conocer lo que hay de trasfondo, ¿no?, al momento de manejar estos sistemas que estamos utilizando, y sobre todo en los jóvenes que consideran y que lo ven, porque ellos lo viven de manera mucho más fácil que nosotros mismos, ya como adultos. Al joven se le hace muy fácil, al niño y al joven, al adolescente se le hace muy fácil manejar todo tipo de sistema o de dispositivo que esté conectado a internet, porque él ya nació y vive en este entorno digital. Entonces, el hecho de mantener una variedad inmensa de aplicaciones y de sistemas y de softwares que trabajan tras esta conexión entre redes, genera esta situación del hábito de que lo utilizo de manera fácil, porque es divertido, porque me resulta práctico, porque no pago por utilizar esta aplicación, porque es gratuito, porque me genera muchos likes, porque es un estilo de vida. Entonces, todo esto que va rodeando al joven y al adolescente sobre todo, le va haciendo que vaya perdiendo en un momento dado lo que está abajo de esta situación, ¿no? La cuestión crítica, la cuestión legal, la cuestión ética en un momento dado, que tal vez en una persona más madura, pues sí, ya lo prevé que en un momento dado, ¿no? O ha tenido eventos o circunstancias que ha tenido que pagar muchas veces para que se dé cuenta de lo que tenemos que ver en cuanto al resguardo de la información. Pero en la gente joven, en los niños sobre todo, pues ellos no tienen ni siquiera la conciencia, ¿no? No es un mal de ellos, sino simple y sencillamente todavía no existe la conciencia de lo que es la seguridad de la información dentro de los dispositivos y sistemas que estén abordando. Hay que tomar en cuenta de lo que comentabas ahorita, de que el porcentaje que dijiste es muy cierto, pero hay algo que también debemos tomar bien ahorita, que la ciberseguridad no solamente va a abarcar, como decías tú, los sistemas informáticos que utilizamos. Por ejemplo, los niños en casa, los que utilizan los juegos no quiero decir marcas, ¿no?, pero los juegos en donde se conectan y están conviviendo por largas horas, muchas veces que están conectados a internet, pues ellos están expuestos a una gran serie de vulnerabilidades solamente por el hecho de estar conectado a internet. Un joven que compra en estos tiempos un simulador de vuelo, que compra dispositivos para jugar, que estén conectados a internet, también está en ese proceso de vulneración. Una ama de casa que compra, digamos, un refrigerador, o que compra un dispositivo para su casa, una Alexa, por ejemplo, bueno, ya dije una marca, que compra un tipo de dispositivo para su servicio,
y que está conectado y también está expuesta a un sistema de vulneración, ¿no? Entonces, la ciberseguridad abarca todo este tipo de ambientes en donde no solamente dispositivos, sino sistemas que están involucrados en otro tipo de servicios, pues también están expuestos continuamente a la vulneración. Como te decía el otro día, no existe información segura mientras estemos conectados a un servicio de Internet. No existe, y eso debe quedar ya en nuestro cerebro. Y como te comentaba el otro día, no hay sistema que te dé una confiabilidad del 100% de la seguridad de tu información hasta el momento. A medida que nos adentramos más y más en la era digital, los destellos de vulnerabilidad empiezan a percibirse, a lucirse, provocando que los riesgos se vuelvan cada vez más prominentes, nos decía la definición. Luego, entonces, haciendo un breve resumen de la información que nos compartes, no calificamos, mucho menos de vagos ni algo por el estilo, a las nuevas generaciones, pero sí sería muy prudente adquirir cierta madurez en el manejo de la información, es decir, hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, toda vez que navegar en un océano inmenso, desconocido para la gran mayoría, requiere también adoptar medidas de seguridad que son indispensables y básicas. Por ejemplo, temas como ataques de hackers, virus y malware, phishing y otros tipos de engaños online. Estamos de regreso en Biosfera Podcast. Ofrecemos una disculpa porque lamentablemente pues esto del internet no tiene palabra de honor. Está con nosotros la doctora reiteramos nuestras disculpas. Estamos platicando acerca de la ciberseguridad, términos como hackeo, craqueo, robo y demás, pues ya son términos que lamentablemente debemos tomar en cuenta porque son parte de nuestra vida cotidiana, ya que pasamos dentro de la red de redes. Estimada Magnolia. Tengo una sorpresa y un regalo para todos ustedes. Adelante. Está aquí conmigo, ni más ni menos que nuestro chief, el maestro Levi Pineda, que es el director de la Policía Cibernética en el estado de Chiapas, docente de la Universidad del País Innova, docente de la Maestría de Ciberseguridad. Y a ver, dime tú, ¿a quién le vas a preguntar más si no es a nuestro mero jefe del tema de ciberseguridad en el estado y en el país? Yo no fui, la verdad, yo nada más le di clic al enlace, lo juro. Les ahorita te vamos a decir que te hackearon el enlace de tu página y de tu presentación, pero a ver, dime, ¿qué cosa no le quieres preguntar al dueño del tema en ciberseguridad a nivel nacional que tenemos aquí con nosotros? Y está aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradezco mucho, maestro, que esté con nosotros el día de hoy, y pues la pregunta obligada sería, ¿por qué cometemos delitos en la red y cuáles son los más comunes? Bueno, uno de los más comunes sin duda es el fraude, y sí, como bien mencionas, puede dispararse por un error humano también, pues ser incautos en cómo manejamos las redes sociales, los mensajes de texto, porque el fraude se va a dispersar de diversas formas. Los vectores le llamamos, desde un simple mensaje de texto, una llamada telefónica, correos electrónicos sobre todo, y es donde pues los ciudadanos como tal pues caemos en esto y pues se detona este tipo de conductas, ¿no? Que tiene un impacto sobre todo patrimonial en los ciudadanos. La actitud que asumimos, ¿me escuchan bien? Sí. Muy bien. La actitud que asumimos los ciudadanos, tal pareciera que parecemos chivos en cristalería, es decir, es algo nuevo y creemos que está a nuestra disposición, no nos cuesta, está al alcance de la mano, e incurrimos en una serie de actitudes pues bastante irresponsables, como si fuéramos un montón de adolescentes que estamos echando relajos y no nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuáles son los delitos más comunes, maestro? Sí, como mencioné, el fraude sin duda. Yo siempre divido las conductas en dos: las que van a tener un impacto patrimonial, también las que van a tener un impacto en la persona, es decir, puede haber delitos que atenten contra la dignidad de las personas, delitos contra la privacidad sexual,
todo lo que tiene que ver con fotos íntimas, discriminación incluso a través de redes sociales. En ese mismo rubro, pues vamos a tener conductas que también los propios adolescentes generan entre ellos mismos, pero al final de cuentas son delitos. Obviamente se persiguen por una ley que rige a los adolescentes, o sea, las sanciones son distintas, pero al final de cuentas son conductas delictivas. Y el tercer rubro, pues sería también los delitos que atentan contra la seguridad de la información, es decir, infraestructuras tecnológicas, páginas web. Es común que de diario escuchamos que ya existen filtraciones de cuentas bancarias. Ahorita está circulando en un foro una filtración de diversos bancos que tienen presencia en México y se habla de millones de registros de cuentavientes mexicanos que pues su información ya está expuesta en foros de internet, que incluso no son ni siquiera del internet profundo, son del internet de superficie, pues están al alcance de delincuentes. Esa información pues ellos la adquieren y pues la utilizan para obviamente detonar otras conductas delictivas, como precisamente nuevamente lo es el fraude. ¿Qué es el Internet profundo? Bueno, el Internet profundo, la Deep Web, que ese sería el nombre. Buenas tardes, curiosos de la tecnología. En el día de hoy... Que regularmente utilizan, para poder acceder a ellos, se tiene que utilizar un navegador distinto al habitual. Son un protocolo distinto, se le llama la red de encaminamiento cebolla o red Onion. Por eso algunos de los tantos protocolos que existen en el Internet profundo terminan con .onion, por ese tipo de protocolos que utilizan. Sin embargo, pues está siendo utilizado por algunas conductas delictivas, como vender desde pasaportes, identificaciones falsas, cuentas bancarias sobre todo, datos personales principalmente. Pero también mencionarte y aprovechar tu espacio, incluso tú que eres periodista, un comunicador, pues también el Internet, sobre todo este navegador que se utiliza, que es el navegador Tor, es el más utilizado, pues también busca la privacidad. En ese sentido, no todo lo que está en la dark web, en la deep web, pues es malo, ¿no? También podemos encontrar información que es útil, como desde libros, etcétera, mucha información. Y también los periodistas, sobre todo los periodistas de investigación en otros países, y las personas que se preocupan mucho por su privacidad, pues utilizan este navegador para proteger sobre todo esa parte de su información. Muy bien. ¿Son graves los delitos cibernéticos? Mira, es común escuchar que en la legislación, incluso hay muchas leyes sobre la mesa en la actual legislatura federal, en lo que es el Congreso de la Unión, tanto senadores como diputados han emitido diversas leyes. Pero sin embargo, con lo que existe en nuestros códigos penales, incluso leyes secundarias que emanan de la Constitución política, pues con eso es suficiente para perseguir la mayoría de conductas delictivas. Va a ser muy común escuchar que no están tipificados los delitos cibernéticos. Es importante mencionar que no es necesario que diga el delito cibernético es tal. Por ejemplo, el fraude, si leemos el tipo penal de fraude, por ahí también menciona cómo se ejecute, sobre todo la extorsión telefónica. Si leemos también en el Código Penal para el Estado de Chiapas, uno de los agravantes de la extorsión telefónica es que incluso se utilizó un medio electrónico, ya sea correo electrónico, llamada, sobre todo, incluso si se originó de algún centro penitenciario, pues se agravan. Entonces, ese tipo de conductas como tal existen. Entonces hay que concebir que los delitos electrónicos, cibernéticos o informáticos, pues más que nada es el medio o el fin de las conductas delictivas que ya existen en los códigos penales, es lo que se tiene que como tal interpretar. Entonces, si hablamos de un fraude, pues a final de cuentas, ya sea que se realizó desde un correo electrónico, una llamada como tal, pues detonan en una sanción, ¿no? Finalmente, maestro, antes de irnos al corte de la mitad del programa, ¿cuál sería la recomendación que le puede hacer a todos los usuarios, que nos puede hacer a todos los usuarios que manejamos diariamente redes sociales, que tenemos diferentes datos en nuestro teléfono móvil, en la computadora, en la laptop? ¿Cuál sería la recomendación para que no estuviéramos tan vulnerables en el ciberespacio? Mira, son varias consideraciones que debemos de tener. Algunas realmente son muy básicas, de utilizar una contraseña con una complejidad, sobre todo con contraseñas robustas, es decir, no utilizar palabras comunes que se pueden encontrar en un diccionario. Entonces, utilizar algo robusto, más de 16 caracteres o 16 caracteres que involucre símbolos, signos que son permitidos, y que busques una frase que te puedas acordar y utilices como tal estos caracteres que te menciono, ¿no?
Eso sería principal. Aunado a esto, la mayoría de plataformas electrónicas actuales, como lo son las redes sociales que mencionan, los correos electrónicos que habitualmente utilizamos, como Hotmail, Gmail, etcétera, pues nos dan incluso WhatsApp, que es una aplicación de mensajería que es la más utilizada, pues nos dan lo que es la autentificación en 2 pasos, es decir, una vez ingresas la contraseña o el token, se te solicita un segundo paso de verificación, que ya con eso pues disminuimos el riesgo como tal de que nuestra cuenta, ya sea de red social, aplicación de mensajería, pues sea como tal vulnerada. Y sobre todo pues proteger nuestros dispositivos, sobre todo donde tenemos la información en el teléfono, mantenemos mucha información, podemos decir que el teléfono es una caja negra de nuestra vida diaria, ¿no? Y del trabajo. Entonces pues también instalar una solución de seguridad en nuestro teléfono existen para los móviles. Es decir, un antivirus, como coloquialmente se le llama, un anti-malware, y pues también eso reduce como tal el riesgo. Y pues por último, pudiera mencionar el sentido común. Muchos de los vectores, como mencioné, van a llegar desde una simple llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico, pero que te dice, por ejemplo, te ganaste un premio y nunca he participado, estoy esperando una paquetería, ejemplo, de Amazon y realmente no estoy esperando nada. Y esa curiosidad, el simple clic, como mencionabas, en un enlace, pues puede detonar en un virus, en un malware, donde el usuario puede ingresar datos, ¿no? Muchos de estos engaños vienen con situaciones alarmistas, es decir, tu cuenta ha sido bloqueada o se te transfirió tal cantidad, da clic en el siguiente enlace, que es una página apócrifa igual a la de tu banco, igual a la de tu correo electrónico, es donde los usuarios pues ingresan como tal sus datos a final de cuentas. Pero si tuviéramos una solución antivirus, puede evitar en cierto porcentaje este tipo de conductas. Muy bien, maestro, muchísimas gracias por el apoyo. Fue una grata sorpresa el que haya aceptado estar en este lapso, en este programa. Vamos, tenemos que hacer una pausa, es breve, y regresamos, estimada doctora Magnolia. Claro que sí, aquí los esperamos. Frusain. Delicia hecha realidad. ¡Qué rico! Fruta chiapaneca con productos innovadores. En conserva y con chamoy. Deshidratados. Enchilados, natural y con chamoy. ¡Qué rico! Frusain. Delicia hecha realidad. Haga sus pedidos al teléfono 961-461-3424. Frusain. Delicia hecha realidad. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que desde hace casi 3 décadas ha tenido, tiene y tendrá un único objetivo: intentar contribuir en la medida de lo posible a través de los medios de comunicación hoy llamados tradicionales y las nuevas tecnologías de la información, los tradicionales radio, televisión, prensa escrita, y las nuevas tecnologías de la información, redes sociales, internet, prensa digital y demás, a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que estamos jugando los seres humanos hacia y con la naturaleza, en el entendido que si nuestras actitudes, nuestras acciones depredadoras y contaminantes han ocasionado un serio desequilibrio en los ecosistemas, la lógica diría que si hemos sido parte del problema, deberíamos innegablemente ser parte de la solución. Luego entonces sirva este modesto espacio enfocado, especializado en el periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia, para hacerles llegar este mensaje de que juntos, granito a granito, de manera individual, podemos lograr resultados colectivos. El día de hoy estamos platicando con la doctora Magnolia Nájera, quien también nos trajo un invitado de lujo. Él es docente también de la Universidad del País de Córdoba. Tenemos algunos comentarios, estimada Magnolia, de nuestro público que afortunadamente nos está sintonizando y nos honra con su presencia. El maestro Carlos Barredo desde Tapachula, saludos, dice desde Tapachula, y dice: muchos conocidos han tenido serios problemas de esta índole. Buen reportaje, estamos viéndolo. Muchísimas gracias, Carlos Barredo. Laura Carmona desde la Ciudad de México, editora de la revista Ecos de Hoy. Buenas tardes, excelente tema. ¿Qué medidas de seguridad pueden tomar las empresas para protegerse de los delitos cibernéticos como el phishing
y el ransomware. ¡Ay, Dios! Términos que precisamente íbamos a platicar en esta sección del programa, el phishing y el ransomware. ¿Qué es eso? Muy bien. Sí, respecto a la pregunta de Laura Carmona, por ejemplo, me citaré primero el ransomware. Como tal, me gusta describir la palabra, es un anglicismo, es decir, hay una contracción ahí de ransom, que es como el rescate, una petición de rescate ante un secuestro. Entonces, ware viene pues de un software que es malicioso. En este caso hablamos de un software malicioso, un virus, que particularmente pues cifra tu información, ya sea desde un usuario de casa, una institución como tal, gubernamental, no gubernamental, iniciativa privada, pequeña y mediana empresa. Eso hay que destacarlo, pues nadie está exento de ser víctima de un ransomware, y pues solo el delincuente tiene acceso a esa llave, esa clave, contraseña, para recuperar la información que cifró. A final de cuentas, el delincuente, antes de que te arroje el mensaje de rescate, que ese es el ransom como tal, pues él se hizo de la información en texto claro, es decir, si había un documento de texto o una base de datos, antes de que la cifrara, ese cifrado queda en tu computadora, él la extrajo. Entonces, si tú, a final de cuentas, como usuario, empresa, organización, no quieres realizar el pago porque tienes, afortunadamente, una solución de respaldo, es decir, un backup de tu información o de tu base de datos, existe un segundo factor de extorsión. El delincuente te dice, bueno, ok, no quisiste pagar el rescate, ahora te voy a divulgar la información que exfiltré, y pues eso tiene un impacto bastante grande, económico, político también en el prestigio de una empresa, y pues esa información puede ser muy sensible, desde tus contactos, contratistas, todo ese tipo de situaciones, proveedores. Incluso hay un tercer factor de extorsión, donde empiezan a contactar a ellos, vaya, a tus proveedores, a tus distribuidores, y le dicen, pues la empresa fue vulnerada y mira, tengo la información, y también así nos empiezan a presionar a realizar este tipo de pagos. E incluso existe un cuarto factor de extorsiones, que es una denegación de servicio, es decir, atacar tu infraestructura tecnológica y dejarte offline, es decir, tu página web que quede offline, tus sistemas de información. En sí, eso es el ransomware, y pues sí, en particular México ha sido muy atacado. Obviamente, ¿cómo se puede mitigar? Desde, obviamente, tener todo sano, en el sentido, desde una simple contraseña, tener antivirus, antimalware, endpoints, lo que es los XDR. Han migrado mucho, para que lo escuche pues tu auditorio, el concepto de, sobre todo, los antivirus, los antimalware. Hay un concepto que se viene manejando años atrás, que son los endpoints o los XDR, que ya no solo estudian las firmas que tienen ya identificadas de virus, sino los comportamientos. Es decir, si se está disparando una actividad anómala en tu computadora, el XDR lo va a detectar como anómalo, y pues va a poder mitigar ciertas conductas de ransomware. Obviamente son soluciones más caras, pero esas sobre lo que debe ir evolucionando las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Va muy ligado al phishing, el ransomware, porque uno de los vectores principalmente para impactar el ransomware, implantar, es el correo electrónico. Es decir, lo más habitual, un ejemplo para que me entienda la ciudadanía, tu auditorio, es de que te puede llegar un correo de una supuesta factura de CFE, incluso alguna notificación del SAT, y esa factura, pues crees que es un PDF, un documento PDF, pero realmente es un ejecutable que dispara como tal el ransomware. Entonces, el punto de entrada viene siendo también un usuario incauto. Entonces, ¿cómo evitar el ransomware? Otra sugerencia sería, a la pregunta del auditorio, es la capacitación al usuario final, porque nosotros hemos visto que hay compañías, empresas, vuelvo a repetir, sin importar el tamaño, de que sí implementan soluciones de seguridad, es decir, un cortafuegos de la marca que quieras, antivirus en los equipos de cómputo de los usuarios, pero un usuario incauto que le llegue este tipo de información, o como bien mencionabas tú, le dé clic a un enlace que te dirige a algo, el simple darle clic puede desencadenar el malware. Entonces, la capacitación y la concientización al usuario es algo que se deja muy de lado, pero es muy importante en las empresas, decirle, enseñarle al usuario, no se debe hacer esto. También comunicarte, saliéndonos un poco del tema del ransomware, un tipo de fraude muy común es de que supuestamente te llama tu superior inmediato y te dice, necesito que deposites cierta cantidad de dinero por cierta situación, tuvo un accidente. Ahorita con la inteligencia artificial, pues ya es común que algunos delincuentes están clonando la voz
de algunas personas, y pues tú crees que realmente estás hablando con tu superior, y pues obviamente lo que está sucediendo es un fraude como tal. Pero en concreto, el ransomware tiene mucha presencia ya en México. Decía mi abuela, mijito, la curiosidad mató al gato. Y yo le contestaba, sí, pero murió saciando su curiosidad. Pero no, en estos tiempos definitivamente no es posible. Tenemos más comentarios. Dice Caritina Favela Rodríguez, muy interesante y necesario tocar este tema y desglosarlo totalmente. Creo que los niños, niñas, son los primeros en caer, también los adultos. Gracias por compartir esta información. El biólogo Epigmenio Cruz Aldán desde el estado de Quintana Roo dice, ¿qué medidas podemos tomar para evitar estos fraudes y el exponernos en las redes, es decir, la información y datos personales, etcétera? ¿Cómo podemos acceder a esa seguridad informática? Y agrega también Epigmenio, dice, excelentes los ponentes, buen tema. Esperemos nos recomienden algo que nos ayude a protegernos. ¿Qué nos recomiendan en el caso de una app, software, etcétera, además de la conducta en el manejo del celular y la información? Pues lo ha venido comentando, pero por favor, contestando esta pregunta y solicitando alguna recomendación para protegernos en redes. Bueno, me tomaría ese último punto de Pigmeo, las apps, una conducta que se ha tenido de bastante presencia en México. Ya tenemos, creo, alrededor de 2 años arrastrando esta conducta, pero pues no ha llegado el punto a la ciudadanía, como dices, la curiosidad, incluso a veces pues la necesidad. Hay unas apps que se llaman montadeudas, coloquialmente le pusieron así, porque no sé si has escuchado el tema de los montachoques en Ciudad de México, Estado de México, este tipo de estados al centro del país. Entonces, pues de manera pues homóloga llamaron montadeudas. Estas apps en su mayoría pues no están reguladas, es decir, por la Conducef, no están como tal, no son unas financieras. El simple hecho de instalar la app, el usuario brinda permisos en ese sentido, desde acceder a los contactos del usuario, su propia galería como tal, es donde extraen fotografías incluso de carácter íntimo y sexual, contenido sexual, identificaciones como la INE, incluso les hacen creer que la app tiene controles biométricos. En ese sentido le dicen, tómate una foto de frente para que detectemos la biometría de tu rostro, ¿no? O el reconocimiento facial más que nada, y el ciudadano ahí toma esas fotos. Esa fotografía en particular, y si dieron alguna identificación, o si en la galería tienen contenido privado y sensible, posteriormente lo utilizan para extorsionarlos. Si el monto que pidieron fue 500 pesos, empiezan que los supuestos intereses, 1,500 tienes que pagar. Hay gente que cae en la morosidad y empieza toda esta extorsión. No tiene otro nombre, no es más que extorsión. En algunos estados lo han tomado como cobranza ilegítima, que está en los códigos penales, pero desde nuestra perspectiva, pues a final de cuentas viene siendo una extorsión. ¿Qué le recomendamos a los ciudadanos? Obviamente, y en materia de ciberseguridad, no enfocándome solo en el punto de estas apps, que siempre lean qué permiso solicita una app al instalarse. Por ejemplo, esas apps bancarias, cuando empezamos a hacer la difusión de esto, mostrábamos que por qué necesita acceder a tus mensajes, a tu libreta de direcciones y contactos, a tu red Wi-Fi, el GPS en tiempo real, eso sabían dónde estabas en tiempo real, y sobre todo pues tu galería de fotos, que era la parte más sensible. Entonces esas apps desafortunadamente siguen existiendo en su mayoría en la plataforma de Google Play, pero sí ser muy precavidos. Algunos antivirus incluso ya las detectan como spyware. Entonces ahí vuelvo a caer en lo que ya habíamos recomendado, tener una solución de seguridad en nuestro dispositivo móvil. Realmente casi nadie lo hace. Cuando nosotros pues, nos acercamos a instituciones, escuelas, una pregunta habitual, ¿cuántos tienen un antivirus en su teléfono? Pues realmente son muy pocos, los que alzan la mano. Es muy poco común. Entonces, una solución sería eso. También llevarnos al punto de que algunas apps, que su sentido es distinto, no el fraude como tal, pero sí buscan prevenir sobre todo la extorsión telefónica, pero el pago vienen siendo nuestros datos. ¿En qué sentido? Hay 2 apps que voy a mencionar, una se llama Call App y una se llama Truecaller. ¿En qué consiste? Las instalas y si alguien te marca, si en la base de datos de esa app ya está registrado ese número, es decir, a alguien que instaló la app, ¿cuál es el pago? Subir tus contactos. ¿Cómo registré yo a Carlos Jiménez? Entonces, si alguien te llama, por ejemplo, tú, Carlos Jiménez, que no tengo registrado tu número y tengo instalada la aplicación
Truecaller me dice, alguien ya registró este número como Carlos Jiménez, pero nuestro pago viene siendo nuestros datos, ¿no? Sí hay un sentido benéfico en instalar este tipo de aplicaciones porque son útiles, pero que estamos pagando como tal nuestros datos. Entonces hay que tener mucha precaución en ese ecosistema de lo que instalamos en nuestro teléfono móvil, ¿no? Muy bien. Yo Pues, quiero maestro, retomar, por yo favor. quiero retomar, también un punto que lo que comentaba el ingeniero Levy hace un momento, en el que damos tantos permisos sin saber que esa aplicación no la debe requerir en sí, o sea, no la necesita y nosotros damos permiso a que utilicen cada una de esas temas que tenemos en el dispositivo. Da pie por lo menos a que todo el tiempo en un segundo plano, digamos en los dispositivos móviles, tengamos el micrófono abierto. Y como bien decía el ingeniero Levy hace un ratito, existen aplicaciones que ya integran estos sistemas de inteligencia artificial en donde recobran la voz que tú tienes para que en un momento dado puedan hasta certificar o reactivar alguna solicitud que tú no estás viendo, pero como ya tienen de alguna manera recopilada tu voz, pues eso sirve para que puedan reactivar algún servicio malicioso en un momento dado. Entonces, ¿qué hacer? Sinceramente, ¿qué hacer? Como decía el ingeniero Levy, algo tan sencillo que, como les decía al inicio del programa, es algo que depende de nuestra responsabilidad como seres humanos, como seres digitales ya, o sea, como usuarios digitales, pues es desactivar los micrófonos. O sea, uno entra a las configuraciones de los teléfonos, tus usuarios, tus amigos, pueden entrar cada uno a su teléfono, a su dispositivo, a la configuración del micrófono y desactivar todas las aplicaciones que consideren no necesitan el micrófono activo. De hecho, te interrumpo, el día de hoy, ayer y hoy, se difundió que uno de los como partners principales de las redes sociales, sería cuestión de buscar la nota, aseguró que sí, por ejemplo, Facebook y ese tipo de aplicaciones, sí activan, Google sobre todo, sí activa el micrófono para posteriormente mostrarte publicidad. Si dijiste, quiero unos zapatos de tal marca, y muchos ciudadanos se preguntan, ¿por qué me aparece esa mercadotecnia como publicidad si nunca lo he buscado? Porque desafortunadamente, pues sí, se activa el micrófono. Pero dirán, ¿me están espiando? No, hay que recordar que cuando instalamos una app o creamos una cuenta, sobre todo en redes sociales, hay un contrato como tal que nunca leemos. Ahí lo dice. Si leemos ese contrato, dice, voy a acceder al micrófono cuando yo lo necesite. ¿Por qué? Porque necesitamos usar publicidad. Entonces, no es de que realmente... Bueno, en otras palabras, dimos nuestro consentimiento para no darnos tanta vuelta, ¿no? Muy bien. Pues ahí están las recomendaciones de expertos académicos de la Universidad del País Innova, a quien quiero agradecerles su tiempo. Doctora Magnolia Nájera, muchísimas gracias. Maestro Lenin, ¿verdad? Lenin, muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. De veras una sorpresa muy grata el que nos hayan brindado esta información. Nos congratulamos por esto y la participación del público. A todos ustedes, muchísimas gracias, estimada Magnolia. Rápidamente para recapitular, Expociencias, ¿cuándo se lleva a cabo aquí en el estado de Chiapas? Yo quería seguir hablando de ciberseguridad, pero bueno. Sigamos hablando, no, adelante, por favor, digo, o sea, yo estoy más acongojado, estoy acongojado con esto del tiempo, pero adelante, por favor, sigamos hablando de ciberseguridad. De hecho, tenemos un comentario más. Laura Carmona pregunta, ¿cuáles son los métodos más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para llevar a cabo ataques y cómo pueden detectarse a tiempo? Bueno, nos comentaban, de hecho yo quería compartirles que en las últimas 2 semanas he estado recibiendo una cantidad masiva de llamadas de heladas extrañas. He contestado la llamada e inmediatamente me cuelgan. Entonces empiezo a bloquear, pero es una cosa absurda la cantidad de llamadas que me están haciendo. ¿Esto también es parte de un acoso de ciberseguridad? De hecho, la conducta que mencionamos, como son las llamadas montadeudas, las apps, en la extorsión y las amenazas que hacen, esa cobranza ilegítima que a final de cuentas hacen, desafortunadamente la hacen de call centers que no están en México. Hubieron cateos en la Ciudad de México, un trabajo que hicieron ahí la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, pero pues notaron que ya se estaban haciendo investigaciones en terreno mexicano y pues optaron por
contratar call centers en Colombia, que también ya han habido cateos en Colombia, pero a lo que preguntas, pues estas son llamadas robotizadas, se le llama como robocalls o robocalling, que pues basta un conmutador de telefonía IP, una base de datos con todos los números telefónicos y sucede lo que tú mencionas. El simple hecho que contestemos la llamada puede ser hostigante, como mencionas, pero el simple hecho que la contestemos les retroalimenta saber quién sí contesta. Entonces, en su sistema de información, si lo queremos ver así, va a decir, este usuario contestó, bueno, ahora sí, le podemos empujar un fraude en específico, un phishing dirigido, como mencionábamos, o puede ser siempre mercadotecnia. También no todo puede ser conducta delictiva. Algunas casas de cobranza, incluso algunos bancos, así ofertan sus servicios bancarios a través de este tipo de como empresas aparte del banco que tienen este tipo de servicios de call center, ¿no? Entonces, no hay que, como decir, todo es conducta delictiva, no. Puede ser algo de mercadotecnia, existe la posibilidad. Por ejemplo, el iOS tiene una opción de que si tú no tienes registrado ese número, ni siquiera te va a timbrar. Te va a aparecer después como que alguien intentó comunicarse contigo. Entonces, hay que buscar las propias funcionalidades que son nativas, eso claro, nativas en los sistemas operativos, tanto Android como iOS, ¿no? Entonces, no necesariamente instalar una app, como mencionabas algunos ejemplos, pero sí buscar las funcionalidades nativas que realmente son muy útiles. Muy bien. Maestra Magnolia, para ir cerrando la conversación, a mí me sorprendió escuchar algunos términos de los que yo estoy familiarizado. Hackeo, me dices que no es hackeo propiamente, sino es craqueo. Phishing, ¿qué significa todo esto? Bueno, nos quedamos con el phishing. Es un anglicismo, si lo quieres ver así, pero el término viene de pescando y es precisamente el ejemplo que tú mencionas. Te están llamando N cantidad de veces. ¿Por qué? Porque un usuario va a contestar. Entonces el phishing en la misma hipótesis funciona. De cualquiera de los vectores que puede utilizar el phishing, que realmente utilizan ingeniería social, es decir, un ejemplo que pusiste tú es la llamada telefónica, pero el delincuente puede utilizar el correo electrónico, es decir, va a enviar miles de correos electrónicos a miles de buzones con el mismo mensaje. Tu cuenta ha sido bloqueada porque intentaron acceder. Dale clic al siguiente enlace. 1 de 1000 tal vez va a picar, es el anzuelo, ¿no? Así por eso se le llama coloquialmente phishing. En otras palabras, es una suplantación de identidad, es un fraude, pero coloquialmente en ciberseguridad se le denomina phishing. Muy bien. De él deriva precisamente también esos temas de phishing, smishing y todos ellos que unos ocurren mediante llamadas telefónicas, otras ocurren mediante mensajes de texto, pero lo que quieren, como bien dice el ingeniero Levy, es pescar la información del usuario final, ¿no? Yo lo que sí quiero culminar en esta presentación que nos hiciste favor de regalar este espacio, es que existe una aplicación que sí considero que es segura, y aquí el ingeniero Levy me va a decir si no, que en este caso es cuando ya sucedió un evento. ¿Qué deben hacer? Nosotros recomendamos como universidad, como latentes de la maestría de ciberseguridad, y aquí el ingeniero Levy también como representante de la Policía Cibernética, que existe una aplicación que se llama Ciudadano Vigilante, no sé, me he visto, estoy bien o mal. Busquen por favor esa aplicación, descarguen esa aplicación. Esa aplicación tiene la oportunidad de ofrecerles algunas recomendaciones y también espacios ya dirigidos para que puedan hacer sus denuncias en este tipo de cuestiones. Es tan importante tener esta responsabilidad social que implica la prevención, pero también implica el denunciar. Si tú no denuncias, si las instituciones de procuración de justicia no tienen las denuncias pertinentes, nunca van a actuar para resolver este tipo de situaciones. Depende mucho del usuario, depende mucho de la sociedad que haga las denuncias pertinentes, aunque sea para dejar un registro, porque no siempre se puede tener una respuesta positiva a lo que ya no sucedió. Pero si ya sucedió, como responsables de nuestro campo digital, debemos hacer la denuncia, debemos dejar precedentes para que entonces, con base a ello, puedan tal vez ahora sí resolver o prevenir para otro tipo de personas o de instituciones que lo requieran, ¿no? Entonces, busquen esa aplicación que se llama Ciudadano Vigilante. Es una aplicación que ha sido emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con acompañamiento, tengo entendido, también de
de la Fiscalía General del Estado. No sé si trabajaron en conjunto. Es otra, la de No Te Enganches. Ajá. Son dos apps, la de Ciudadano Vigilante y No Te Enganches, que les invitamos a que le den uso, ¿no? Muy bien, pues ahí están las recomendaciones. Por favor. Sí, por favor, Ciudadano Vigilante. Ciudadano Vigilante. Y No Te Enganches, esa última enfocada a la extorsión telefónica. No te enganches, lo estamos por subir ahorita a la portada. Vamos a ver un segundito más. Ahí está. Ahí está. Aplicación Ciudadano Vigilante y No Te Enganches. Bueno, ahí faltó la H. Pero muy bien. Entonces a todos nuestros amigos, pues estén truchas, pónganse abusados para que no caigan en estas triquiñuelas de la gente que no tiene oficio ni beneficio en las redes sociales, en el ciberespacio, pues ya es parte de nuestra vida diaria el estar dentro de Internet. Maestro Levin, muchísimas gracias. Doctora Magnolia Nájera, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por este espacio que nos brindas y pues aquí estamos a la orden, cualquier cosa, cualquier tema que quieran tratar, pues su servidora va a tratar de resolverlo en la medida de las posibilidades, pero sí, pues tenemos aquí a nuestro líder en cuestión de ciberseguridad, que no por nada ha sido de los galardonados a nivel nacional e internacional en este ámbito, pues qué mejor, felicidades, ¿no? Felicidades, maestro Levin. Invitarlos a todo lo que difunde también la Universidad del País Innova. Tenemos varios planes, sobre todo la maestría en ciberseguridad. Todos estos temas que se abordaron aquí, obviamente se mirarían de manera más técnica y estamos por lanzar temas más enfocados para prevenir este tipo de conductas, obviamente, a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Las partes directivas también muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos y estamos pendientes. Hasta luego. Muchas gracias, Carlitos, y felicidades a tu público. Un saludo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hemos llegado así al final de esta emisión bien interesante de Biosfera Podcast, donde pues una grata sorpresa con el maestro Levin, galardonado en estos temas de ciberseguridad. Él es catedrático de la Universidad del País Innova y por supuesto el apoyo de la doctora Magnolia Nájera Hernández, quien es experta precisamente en temas de ciberseguridad. Yo los invito a que nos acompañen la próxima semana en punto de las 3 de la tarde en este espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Y les recuerdo que todos los martes estamos presentes en la nueva FM en el 94.7 de frecuencia modulada y simultáneamente en redes sociales con Biosfera Podcast Radio, un programa también enfocado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Y antes de concluir, yo les quiero compartir la siguiente reflexión del maestro Martin Luther King, quien nos decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y el tema del día de hoy nos lo corrobora porque pues el peor enemigo del ser humano, ¿saben qué? Es el mismo ser humano, hombres y mujeres por igual. Yo soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusain. Delicia hecha realidad.